Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Esperando que se encuentren bien, chiquillos, chiquillas. Damos comienzo a una nueva clase de administración y operaciones mina. Antes de comenzar, quería excusarme, ¿no es cierto?, por las veces en las cuales no podía hacer la clase de forma sincrónica, ya que tenía algunos problemas personales, ya, con mi familia, y así que no podía hacer las clases de forma normal, ya. Eh, pero en este caso no va a ser perjudicial para ustedes, ya que lo bueno dentro de todo, ¿no es cierto?, que podemos tener esta modalidad de hacer las clases de forma sincrónica, ¿no es cierto? Yo se las comparto, ustedes las ven, las pueden revisar, si tienen dudas, si tienen consultas, ¿no es cierto?, las realizan. Y aparte que esta asignatura no tiene comportamiento práctico, no tiene ejercicio, así que en este caso es todo de forma lectiva, todo de forma teórica, como se dice, ¿ya? Yo el día miércoles les dejé una grabación, pero esa grabación yo me equivoqué, esa grabación correspondería, ¿no es cierto?, a la clase que va correspondiente al día de hoy, ¿ya? Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver, ¿no es cierto?, la primera parte correspondiente a la parte de recursos humanos que se aplica en operaciones mineras, o sea, dentro de todo el ciclo de reclutación y selección del personal, ¿ya? Y la clase que yo les compartí el día miércoles es complementaria a la del día de hoy, ¿ya? Así que vamos a compartir la pantalla para ver la presentación en sí y poder ir complementando. Ya yo cuando se las compartí después de la noche al revisar lo que les había compartido, me di cuenta que me había equivocado. En vez de hacerle, por ejemplo, la clase uno, les pasé la clase 2. Así que en este caso vamos a comprender y realizar nuevamente esa clase que no se impartió. ¿Ya? Así que vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar con la unidad respectiva, que es la unidad número 2, que está orientada principalmente a la gestión de recursos humanos en las operaciones mineras, ¿ya? Recursos humanos, ¿no es cierto? Hay que tener claro que es un proceso administrativo que principalmente vela en la cual se entreguen las mejores condiciones de trabajo para su trabajadores en sí. Ya, o sea, tratar de que el lugar de trabajo sea óptimo, sea armonioso, se genere un ambiente positivo, favorable para el trabajador, para que así pueda entregar su mayor capacidad, sus mayores capacidades, en este caso competencias y capacidades, para realizar un trabajo de la mejor manera posible. O sea, si yo entrego todas las ganas para realizar un trabajo, en este caso, la empresa va a ganar y yo voy a ganar también. Entonces, recursos humanos es el proceso administrativo aplicado al incremento y preservación del esfuerzo, las prácticas, la salud, los conocimientos, las habilidades de los miembros de la estructura en beneficio de un sujeto, de la propia organización y del país en general. O sea, todo, todo, ¿no es cierto?, para incrementar, ¿no es cierto?, todo lo que está relacionado con los trabajos, ya con el trabajo en sí. Por lo mismo, administración de recursos humanos significa conquistar, mantener a las personas y miembros de una organización en un ambiente de trabajo armonioso, positivo y favorable. O sea, velar, ¿no es cierto?, que esto se cumpla, ¿no es cierto?, de la mejor manera posible. Y si nosotros lo orientamos a faenas mineras, en la cual las condiciones no son las más favorables, ya principalmente, porque nos encontramos lejos de nuestra familia, lejos de los grandes centros urbanos, estamos por varios tiempos, gran tiempo, ¿no es cierto?, fuera, tratar de que esto, ¿no es cierto?, sea de la mejor manera posible y los descansos, ¿no es cierto?, no sean tan tediosos en este caso, principalmente para yo tener un buen descanso, para que yo pueda entregarme al otro día sin ningún problema y así hacer crecer a la organización y a la empresa en sí, ¿ya? Eso principalmente es lo que habla de recursos humanos. También consiste en planear, organizar y desarrollar todo lo referente a promover el desempeño eficiente del personal que compone una estructura. También realiza el manejo integral en diferentes funciones desde el inicio de la relación laboral hasta el fin de la misma. En este caso, quiere reclutar, seleccionar el personal con el perfil seleccionado. Ya. Cada oferta de trabajo tiene un perfil, ya que aunque se necesite en este caso primordialmente la competencia de ingeniero en mina, también este tiene que tener un perfil asociado principalmente al trabajo o a la empresa en sí. También capacitar y entrenar. Siempre, ¿no es cierto? La idea es que nos estén capacitando. Si a nosotros nos ven un talento, nos van a estar capacitando y entrenando para ir desarrollándome mejor como persona y como profesional. Evaluar el desempeño laboral, también en este caso cada cierto tiempo, dependiendo del tipo de trabajo, nosotros recibimos evaluaciones, ¿ya?
En mi caso, la evaluación docente, en su caso, la parte de la evaluación en sí, ¿ya? También describir las responsabilidades que definen cada puesto de la organización. Eso también es claro, recursos humanos entrega, ¿cierto?, cuáles son mis responsabilidades y para la cual yo fui contratado. Si en algunos casos me llegan a sorprender en otra responsabilidad o siendo otra cosa, puede generar, ¿no es cierto?, un despido. ¿Ya? También recursos humanos se encargan de desarrollar programas, talleres, cursos y cualquier otro tipo de programa que vayan acorde al crecimiento y el mejoramiento de las capacidades del personal. ¿Ya? Todo esto, ¿no es cierto? El fin, ¿no es cierto?, de alcanzar un resultado óptimo, productivo, operacional, eficiente, ganar, ¿no es cierto?, hacer ganar a la empresa y hacer ganar, ¿no es cierto?, a la organización en sí. También promocionar el desarrollo del liderazgo, ya en algunos casos con algunos talleres, algunos programas o capacitaciones se llega a fomentar de mejor manera lo que es el liderazgo. Ofrecer asistencia psicológica a los empleados en función de mantener un ambiente armónico entre todos, ya para manejar, manejar en algunas circunstancias de algún conflicto o problemas personales también, ¿no es cierto?, se toma de la mejor manera. También Recursos Humanos se encarga de informar a los empleados, ya que sea mediante boletines, reuniones, memorándum o por vía de correos, por mails, las políticas y procedimientos de recursos humanos. Algún cambio, algo, ¿no es cierto? En este caso, Recursos Humanos se encarga de entregar esa información. Desarrollo un marco personal basado en las competencias. Ya hay unos marcos cualificativos que están relacionados a las competencias que tiene que tener cada persona, o en algunos casos son las competencias integrales que uno tiene, ya que uno tiene que tener de acuerdo a la visión y la misión de la empresa. Avalar la variedad de puestos de trabajo como forma o vía de una empresa triunfe en los distintos mercados. Aquí en este caso es importante tener claro que todos los puestos de trabajo, ¿no es cierto?, tienen, ¿no es cierto?, una función, tienen un objetivo. Si se cumple, ¿no es cierto?, debería ser lo más eficientemente posible para así alcanzar las metas y poder alcanzar la producción necesaria que se tiene. Siguiendo con el recurso humano en minería, hablamos que el capital humano en la minería, como cualquier industria, cumple un factor fundamental dentro de la producción de la empresa, ¿cierto? Sin este recurso humano no se podría alcanzar una producción adecuada. Así que se requiere de personas que sean responsables, comprometidas, motivadas, innovadoras, con altos valores y estándares de desempeño para cumplir con las exigencias del medio. Sí, yo necesito personas, pero estas personas tienen que tener responsables, comprometidas, motivadoras, competencias, ¿ya? Competencias para adquirir lo que se requiere. Recursos humanos, ¿no es cierto? Eh, que presentan un mayor aporte a las empresas mineras son las personas que tienen mayor trayectoria. O sea, refinería se dice la que entrega aporte principalmente por la experiencia que se tiene, ¿no es cierto? Son las personas que tienen más años en el yacimiento o en el área, por los conocimientos y la misma experiencia, ya principalmente. Y esto ayuda a a la contribución y a la formación de nuevos jóvenes. O sea, en este caso, las personas que tienen más experiencia se tienden, ¿no es cierto?, a enseñar a las personas que recién vienen entrando. Así que en este caso, el valor que se tiene de este recurso humano es considerable. Además, los recursos humanos presentan nuevos desafíos dentro de la mina, como incorporar jóvenes y mujeres a la faena. ¿Ya? Lo que es las mujeres, ¿no es cierto?, ya está directamente instruido como recurso humano, pero los jóvenes, esto es importante porque siempre los puestos de trabajo exigen un mínimo de experiencia, ¿ya? Uno puede estar a favor o en contra. Yo estoy más o menos en contra, o sea, si yo quiero formar a un profesional de acuerdo a la visión y la misión de la empresa, ¿no es cierto? Lo quiero sin experiencia. Yo lo voy a formar. ¿Por qué? Porque si ya viene con experiencia, ya viene formado de una manera o ya tiene sus prácticas asociadas, ¿ya? Por puestos de trabajo o por misión o visión de empresas anteriores. No todas las empresas tienen las mismas visiones. ¿Ya? Entonces, en este caso es importante, en lo personal, yo contratar personas jóvenes que no tengan experiencia y yo enseñarles, ¿cierto? De acuerdo al perfil que yo requiero. ¿Ya? Pero otras empresas, ¿no es cierto? No quieren principalmente, chiquillos, no quieren perder tiempo. No quieren perder tiempo porque en este caso capacitar a alguien, seleccionar a alguien que no tenga experiencia o enseñarles desde cero, significa que tengo que tener una persona, que tengo que tener HH comprometida, ahora hombres comprometidas, para poder enseñar todo eso.
Pero en este caso, si lo vemos a grandes rasgos como una inversión, ¿no es cierto? Si yo voy a invertir 100, este personaje o este recurso humano o este trabajador o este operador me tiene que entregar, ¿no es cierto?, 200. ¿No es cierto? Eso es importante que lo vean de esa manera. No me va a entregar los 200 al tiro, pero a través del tiempo. ¿Ya? El impacto de la gestión del recurso humano en las operaciones mineras. Es necesario medir el impacto del recurso humano aplicando una serie de parámetros que sean objetivas y cuantitativas que permite reconocer el ROI del recurso humano. ¿Ya? Es decir, cuánto es el retorno que tiene la empresa de acuerdo a la contratación del personal. O sea, cada cuánto tiempo, cuánto es el tiempo que yo voy a recuperar de acuerdo a lo invertido por ese trabajador. ¿Ya? Esta medición debe ser igual si se mide la productividad de cualquier área de la organización enfocada a mejorar los resultados y alinear la actividad del departamento con los objetivos de la organización. ¿Ya? Eh, cuando yo quiero medir los impactos de recursos humanos, puede ser muy diferente según el enfoque adoptado. Se pueden aplicar indicadores, mediciones, según el área de recursos humanos o la función de recursos humanos en la cual se pretenda evaluar. O sea, en este caso, si yo quiero evaluar la parte operacional, la cual yo puedo medir ya si está produciendo, en cambio, si yo quiero medir, ¿no es cierto?, en este caso, operaciones como ventilación, fortificación, que no tienen relación directamente con la producción, ya porque tengo un costo-beneficio. Si yo no aplico la ventilación, ¿qué pasa? Si yo no aplico la fortificación, ¿qué pasa? Es un costo-beneficio. En cambio, los indicadores que se tienen para medir, ¿no es cierto?, a un operador o a un trabajador directamente de operación unitaria en la cual yo pueda medir de forma tangible si es que está produciendo o no está produciendo es distinto. Así que eso es importante también tener claro. La forma de evaluar va a ser distinta de acuerdo al área, ¿ya? Y de acuerdo a la orientación que tenga el recurso humano en esa operación. ¿Ya? Eh, por lo mismo, ¿no es cierto? Por lo mismo, ¿no es cierto? A continuación se demuestran los indicadores que pueden emplearse por cada línea de actividad en un departamento de recursos humanos. Principalmente estos indicadores, ¿no es cierto?, se pueden emplear para cada línea de actividad de un departamento de recursos humanos. Comenzando principalmente con la primera, ¿no es cierto?, que es el reclutamiento y selección. Ya. En todo proceso de selección siempre se reciben candidatos en respuesta de un reclamo o de una oferta. Siempre no, sabe que necesitamos tantos trabajadores, se llega, ¿no es cierto? Se reciben, ¿no es cierto?, en este caso, una respuesta de acuerdo a lo que se creó en este caso. ¿Ya? Siempre es pura en una necesidad, siempre y cuando estoy creando alguna oferta es por una necesidad. Dice, sin embargo, la eficacia de un proceso de selección no se mide únicamente por el número de candidatos recibidas o personas que pasan de una fase, sino que la calidad de los candidatos juega un papel importante. Por ejemplo, no va a ser realmente eficiente si yo genero una oferta de trabajo para ingenieros en minas. ¿Ya? Si digo ingenieros en minas, pueden llegar 200, pero si yo lo alineo y lo busco hacia lo que yo más necesito, ingeniero en minas especialista en perforación, el número de candidatos se va a reducir de forma, ¿no es cierto? O sea, a la mitad o las tres cuartas partes. Por eso es importante esto, ver reclutamiento y la selección. Sí, yo puedo generar una oferta, pero de acuerdo a lo que yo necesito, es lo que realmente voy a necesitar, porque al final y al cabo de los 100 o los 200 que yo tenga, a veces no me van a servir. Tenemos otro. Desde el punto de vista de la selección, se pueden aplicar diversas técnicas de medición como el número de candidatos netos y el origen de los candidatos. ¿Ya? Cuando hablamos del número de candidatos netos, se trata del número de candidatos que se han postulado al puesto de trabajo o la oferta publicada por la empresa, si son nuevos, es decir, no estaban recogidos en la base de datos del área de recursos humanos. ¿Ya? En este caso, siempre las empresas, ¿no es cierto? Siempre derivan esta parte de reclutamiento y selección a empresas o entidades que están relacionadas con esto. Y siempre uno se registra principalmente, ¿ya? Si uno es nuevo, si uno es nuevo y no se ha registrado, ¿no es cierto? Es como un número nuevo de candidatos, ¿no es cierto? Para el puesto que se requiera. El origen de los candidatos es medir de dónde llegan más candidatos. Cuando se publica una oferta, es otra forma de conocer los canales más efectivos y organizar los procesos de selección mediante aquellos canales que realmente funcionan a la organización. ¿Ya? También algunas empresas suelen solicitar candidatos egresados de alguna universidad o instituto en particular. Sin embargo,
el rol de recurso humano es tener un amplio aspecto de candidatos independiente de su origen para garantizar una buena selección. Aquí en este caso, importante aquí en este caso el origen de los candidatos. Muchas empresas o muchas faenas mineras, empresas mineras, su jefatura siempre tienen o siempre son de alguna universidad o siempre tienen el mismo perfil adecuado. ¿Ya? Porque le ha ido bien o porque directamente, ¿no es cierto?, el encargado de reclutar a estas personas, ya cuando se hacen las entrevistas técnicas, le gustan esos candidatos, les fue bien con uno o él mismo es de esa universidad. Así que en algunos casos puede pasar eso. Pero recurso humano, ¿no es cierto?, no puede llevarse por eso. Tiene que abarcar a todos los candidatos netos que cumplan con las características, los conocimientos, capacidades, etcétera, que ustedes, ¿no es cierto?, requieran. ¿Ya? Candidatos que ya existían en la base de datos. C. Es medir el número de candidatos que acuden a la oferta publicada y ya están en la base de datos de la empresa. Quizás pueden ser un indicador que oriente la forma de llegar a los candidatos interesados en el puesto. ¿Ya? No sé si ustedes, pero yo en particular anteriormente estaba en una base de datos de empresas, ¿no es cierto? Y por ejemplo, cuando ingenieros en mina o alguna palabra que estaba relacionada con minería, me llegaban, ¿no es cierto?, esas ofertas, ¿ya? En la cual algunas veces sí estaba dentro de las competencias, pero otras no estaba dentro del perfil necesario para la oferta. Si una persona ha optado en varias veces por un puesto, diferentes puestos en la organización, probablemente será más eficiente contactarse con esa persona ya que se encuentra toda la información ahí. ¿Ya? Podemos tener candidatos de procesos anteriores, como la postulación, por ejemplo, de un jefe de turno. ¿Ya? Como postularon varios, existirá un listado de postulantes que quedaron en lista priorizada. ¿Ya? Entonces, si yo estoy dentro de esta base de datos, ¿no es cierto? Principalmente ya van a tener mi información. Va a ser más fácil llegar, en cambio, a alguien nuevo, que a lo mejor no está dentro de la base de datos. ¿Ya? Y también se pueden tener candidatos en listas de espera o lista priorizada en algunos puestos similares o con algunas competencias similares. Candidatos calificados. La misma importancia que tiene el número de candidatos que se recibe por una determinada oferta, la tiene el nivel de calidad de los candidatos. En todo proceso de reclutamiento y selección se recibe un número importante de candidatos, pero los realmente interesados, que encajan con la oferta publicada y responden a los requisitos, son los que deberán ser tenidos en cuenta. ¿Ya? De esta forma se sabrá de qué fuentes provienen los candidatos mejores. En esta etapa se denomina selección curricular y recursos humanos se informa de algunos aspectos personales del candidato como su formación profesional. ¿Ya? Siempre yo tengo que tener un valor agregado. Ya, aunque yo tenga mi profesión, igual tengo que tener un valor agregado. Capacitaciones, cursos, posgrado, otra variación, menciones, etcétera. Ya, porque yo voy a ser más calificado que mi colega que no tenga ningún valor agregado, ¿no es cierto?, a su título. Ya, eso es importante también considerar. Las entrevistas personales y técnicas. Es importante que el proceso, ¿no es cierto?, determina conocer al postulante y comparar con lo que ha realizado en sus experiencias anteriores. El papel aguanta mucho, pero en estas entrevistas personales y técnicas, más en las técnicas, yo compruebo, ¿no es cierto?, si es realmente cierto lo que dice el papel. Normalmente se tiene entrevistas técnicas como el uso de software, experiencias vividas, aportes de su experiencia en la empresa, entre otras. Y algunos exámenes prácticos, como el caso de los operadores, ¿no es cierto?, como operar equipos mina, grúas, bomba, conducción, equipos livianos, etcétera. ¿Ya? Estas entrevistas de exámenes se hacen normalmente en el lugar de trabajo. No se extrañen que en algunos casos, ¿no es cierto?, recursos humanos le pregunten por la vida personal. O sea, no le van a preguntar, ¿no es cierto?, algo muy personal, pero sí en lo particular, a mí una vez me hicieron una pregunta en la cual quedé, no qué, pero me pareció medio raro. O sea, me preguntaron poco técnico, pero sí me preguntaron harto de mi vida personal, qué es lo que hacía, si era soltero, si era casado, con quién vivía, cuáles eran mis gustos, ya, si solamente trabajaba o tenía otra alternativa. Y después yo le pregunté al gerente y me dijo que yo tengo que saber qué es lo que hacen mis trabajadores y si al terminar el turno, el trabajo, se salen de su trabajo y al volver al primer día del turno, ¿no es cierto?, pueden en este caso, venir despejados, ¿no es cierto? O no tener problemas, etcétera, etcétera. Y al final y al cabo uno le encuentra razón. O sea, el primer día, ¿no es cierto? Siempre uno viene contento, ¿cierto? Viene contento.
Después, el último día, uno quiere poder irse para la casa, pero si uno acarrea los problemas de la casa o los problemas personales hacia el trabajo y no tiene una vía de escape, creo que va a ser difícil, ¿no es cierto?, sacarme un poco de ese problema. ¿Ya? Exámenes médicos y psicológicos. Estos exámenes son realizados al postulante una vez que se tenga casi la certeza de que el candidato es ideal. Yo no voy a gastar dinero en los 100 en hacerle exámenes médicos, ¿cierto? Porque son caros, porque se demoran, porque en algunos casos, ¿no es cierto?, hay que sacar horas y para obtener los resultados de todos, ¿no es cierto? A lo mejor el candidato que yo le puse más fe en este caso, no pasa los exámenes médicos. ¿Ya? Por eso es importante cuando estén ya casi listos. El examen médico tiene dos objetivos: saber si el postulante es apto para el trabajo en minería de altura y condiciones climáticas severas. También saber si el postulante tiene alguna enfermedad contraída en otras faenas. ¿Ya? Eso es lo que dicen los exámenes médicos. Sabemos que en algunos casos mide otra cosa. ¿Ya? A lo mejor yo soy calificado y todo, pero en las condiciones, en el ambiente en la cual se encuentra la faena, no soy apto. Sí, eh, en este caso no soy apto por el examen médico. Se cayó el primero, entonces teníamos que tener una segunda opción. Por eso que es importante tenerlos casi listos. El examen psicológico tiene como objetivo buscar si una persona tiene las competencias o habilidades requeridas para la posición y si tiene afinidad con la cultura de la organización. Ya principalmente es si es que tiene competencias o habilidades de acuerdo al puesto de trabajo. Ya eso que en algunos casos, ¿no es cierto?, algunas empresas descartan a algunos trabajadores que por alguna no afinidad con la cultura organizacional. Sí ha pasado, pero la idea es que no se genere eso porque es como discriminación. Si yo pienso políticamente, religiosamente o deportivamente diferente a otros, no me van a no contratar, ¿ya? Pero eso es importante, ¿no es cierto?, tener claro antes de lo que yo estoy postulando, más o menos la visión y la misión de la empresa, porque si en algunos casos llego al final del proceso y me llevo la sorpresa que no es lo que yo requería, ¿no es cierto?, mejor evitar todo eso antes. G. Tiempos de los procesos. Otra medida importante es el tiempo que dura un proceso de selección. Se debe tratar de minimizar estos tiempos para que la actividad sea más efectiva y productiva. Los candidatos en procesos de selección muy largos muy largos también pueden acabar perdiendo el interés. O sea, si los tiempos de proceso son meses, ¿no es cierto?, creo que me voy a terminar aburriendo. En cambio, si me llaman de otro lado, en cambio yo estoy postulándolo y me llaman de otro lado, voy a ir al otro lado porque me llaman al tiro. En cambio, si aquí hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, ¿cierto? Es complicado. Por eso siempre es importante indicar el tiempo que demorará el proceso y se debe indicar además que se le dará respuesta positiva o negativa ya a la postulación, porque puede estar días, semanas esperando alguna respuesta, pero en este caso dicen, te vamos a avisar por si es negativa o si es positiva, ¿no es cierto?, eh, la respuesta de acuerdo a la selección. Efectividad de las ofertas. De manera global, un indicador interesante es conocer lo efectivas que son las ofertas a la hora de lograr el perfil buscado y la frecuencia de publicación de esta. Este indicador se puede medir por el número de ofertas enviadas y aceptadas. ¿Ya? También, un dato importante es el número de ofertas aceptadas, que representa el número de candidatos que han aceptado la oferta de empleo. Una vez han sido seleccionados. Si este indicador no llega al 100, no será necesario revisar el proceso de selección. Por ejemplo, si el candidato número uno rechaza la oferta, la empresa debe tener un segundo y hasta un tercer postulante, ¿ya? Principalmente por si no pasó algún examen médico, ¿no es cierto? O directamente se aburrió y se fue para otro lado. Por eso que es importante tener una segunda hasta un tercer postulante. No se debe olvidar que la operación o área que solicitó cubrir una vacante quiere cubrirla en el menor tiempo posible, ¿ya? Así que por eso es importante, ¿no es cierto?, a veces tener un plan B, un plan C, por si acaso. Por candidato, ya. Nosotros sabemos que generar la reclutación, ¿no es cierto?, y la selección de un candidato genera costos, ¿ya? Estos costos son por la misma publicación, por exámenes médicos, psicológicos, búsquedas de empresas, movilización, las entrevistas a los mismos. Estoy gastando personal, HH, en esto, ¿ya? Por lo mismo, ¿no es cierto?, es importante tener claro
quién es el personal más adecuado que yo voy a contratar. ¿Por qué? Porque en este caso es importante que la recuperación del dinero sea efectiva. A lo mejor yo contrato a alguien y esa contratación de alguien me costó 100 y me duró un mes porque encontré una oferta mejor y se fue. No alcancé a recuperar lo que se invirtió. Por eso es importante, ¿no es cierto?, medir el costo que ha tenido el proceso de selección por candidato, de forma que en función de la inversión realizada en el proceso, el número de candidatos recibidos y seleccionados, se pueda saber la eficiencia del proceso que ha llevado a cabo. Entonces, si yo gasté X, ¿no es cierto?, por un trabajador, yo quiero que esté toda la vida útil del yacimiento para que me siga produciendo y estos dos costos, ¿no es cierto?, se paguen solos después. Formación. La formación es otra de las áreas importantes en las que el Departamento de Recursos Humanos, ¿cierto? Es importante en la formación de los recursos humanos. Se trata de la actividad que debe asegurar que los trabajadores tienen una calificación adecuada al puesto que estarán desempeñando. En este sentido, la formación y sus conocimientos deben ser suficientes para el desarrollo de sus tareas. Ya tener una buena formación, principalmente cuando hablamos de de trabajadores o de profesionales que van de una universidad a otra, ya se sabe más o menos el perfil que se tiene. Ya más o menos se sabe cuál es el perfil de una universidad tradicional, de una universidad privada, de un instituto, de un centro de formación, ya se sabe. Así que la formación en este caso es importante, ¿no es cierto?, para el desempeño en la cual en este caso se necesita evaluar. Necesidades formativas. Es importante medir las necesidades formativas de los miembros de una organización cada cierto tiempo y hacerlo en el marco de una planificación anual. O sea, ¿qué significa una evaluación? Aunque los trabajadores desarrollen una tarea para lo que están calificados, es necesario actualizar y reciclar su formación. Siempre hay que estar capacitando y actualizando. Ya de una u otra sabemos que la tecnología, la innovación, ¿no es cierto?, está cambiando al día a día. En este sentido, será necesario realizar cuestionarios para la detección de aquellas áreas de conocimiento en las que se tienen carencias o quisieran mejorar o formarse. Ya siempre hay que estar generando evaluaciones, ya principalmente, porque hay debilidades y hay fortalezas, y la habilidad es tratar, ¿no es cierto?, de que tiendan a cero y la fortaleza tratar de aumentarla siempre. ¿Ya? No es área de la parte técnica, a veces, ¿no es cierto?, en una parte ya más no técnica, ¿no es cierto?, como relación humana, ¿no es cierto?, o administrativa, como ustedes quieran. Satisfacción con la formación. El plan de formación anual de la organización debe recoger la formación que se imparta a los trabajadores. Esta formación ya ha sido seleccionada por haber sido demandada por los trabajadores. O sea, en este caso, es importante medir el impacto que ha tenido en el puesto de trabajo del trabajador, así como el grado de satisfacción con esa formación. Estas mediciones pueden llevarse a cabo mediante cuestionario y encuestas a los trabajadores, en los que se recoja su percepción sobre la formación recibida, mejora en sus tareas y tras su desarrollo. O sea, por ejemplo, en este caso, yo puedo demandar algo, yo como trabajador puedo generar no una queja, pero sí, en este caso, a través, ¿no es cierto?, de cuestionario o encuestas, ¿no es cierto?, si estoy de acuerdo cómo se está generando la administración o el desarrollo de acuerdo a mi área de trabajo, ¿ya? Y de acuerdo a esto, de acuerdo a estadísticas, ¿no es cierto? En este caso se pueden generar mejoras principalmente, y recursos humanos está encargado de generar estas mejoras. Es importante conocer aquellas competencias por las cuales será evaluado el trabajador. Con ellos establecer una brecha entre el comportamiento, conocimiento, habilidades mínimas requeridas para el cargo y las que ostenta el trabajador. Esta brecha debe disminuirse mediante planes de capacitación y retroalimentación. También, también es importante en algunos casos medir qué es lo que sabe un trabajador con respecto al otro. Por ejemplo, si yo tengo dos trabajadores y tengo una brecha muy grande entre uno y otro, la idea es que ésta se achique. Y en este caso es importante, a través de capacitación y retroalimentar, ¿no es cierto?, se achique esta. ¿Por qué? Porque mi trabajador que tiene una brecha mayor me va a producir 100 y el otro que tenga una brecha menor o que no esté tan capacitado me va a producir 20 y va a ser no muy, la idea es que los dos, ¿no es cierto?, produzcan 100. Eso es lo importante, tratar de que todos sepan lo mismo, ¿no es cierto?, estar capacitando, retroalimentando siempre. Por eso en este caso, como encargo como líder, usted no es muy recomendable enseñarle a uno, enseñémosle a todos. Por ejemplo, si yo los veo en Excel, los veo débil, ya chiquillos, vamos a hacer hoy día una capacitación de Excel. No, los veo mal en software, no sé, de diseño Ronaura, ya, JK. Todos vamos a ver de JK.
o de geomecánica, todos vamos a ver de geomecánica. Ya, eso es importante también generar eso. Y al generar, ¿no es cierto? Eso, yo me voy a motivar, entonces voy a ver que mi empresa es buena, me toma atención y quiere que yo crezca. Y aquí viene lo que es la motivación. La motivación es otra área de este departamento que debe ser tenida muy en cuenta. En relación con este aspecto, es importante que los responsables de recursos humanos puedan medir el clima laboral en la que la empresa, mediante mecanismos, midan el nivel de motivación que tiene el trabajo. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que nosotros trabajamos por dinero. Me incluyo también, ¿cierto? Pero también tenemos que tener una motivación, ¿cierto?, para llegar al trabajo, ¿ya? La motivación influye de manera importante en el desempeño del trabajador y debe ser valorada adecuadamente para actuar en caso de que se detecte algún problema en la empresa. Es importante, ¿no es cierto?, tener claro, estar motivados, tratar de motivarlos de una o de otra manera, porque en este caso, si yo no estoy motivado, se va a saber al tiro, mi desempeño va a bajar y a lo mejor voy a hacer las cosas de malas ganas y hacer las cosas de malas ganas a veces puede generar alguna inseguridad, algún problema, accidente, no que ustedes quieran. Por eso es importante siempre ir midiendo el clima laboral a través de encuestas, a través de, por ejemplo, si yo empiezo a capacitar y las tiro un día sábado o tiro una clase un día sábado. Los que están motivados con la asignatura, si yo los motivo, van a estar. Pero los que no, no. Y ahí se puede medir, ¿no es cierto?, cuál es la motivación que se va a tener dentro dentro de la empresa o dentro del clima laboral. Dentro de los indicadores que se pueden usar para medir la motivación, se encuentra la valorización del grado de no acudir a una organización o nivel de la rotación. O sea, si hay mucha rotación en los puestos de trabajo o si hay mucha rotación en áreas, también hay poca motivación. O los jefes no los motiva, o el jefe los desmotiva, etcétera. Hay varias formas de medir esto. Entonces, en este caso, si hay muchas licencias, muchos no van, no toman vacaciones o directamente abandonan, es porque no hay mucha motivación o porque no acuden a las capacitaciones. De repente las capacitaciones sí pueden ser fome, pueden ser fuera del hora de trabajo, pero tómenla como un valor agregado a sus competencias. ¿Ya? O a lo mejor me va a generar un clima en el cual yo me voy a levantar temprano igual, o me levanto temprano y no voy a perder el día. Tómenlo como ustedes quieran, pero siempre como agregar competencias. La evaluación. En relación con la evaluación del desempeño, es importante que la organización tenga claro lo que cada trabajador debe desarrollar en su puesto de trabajo, ¿ya? Para así poder, ¿no es cierto?, evaluar, porque yo no los voy a evaluar con alguna tarea o alguna obligación que no tenga nada que ver con su trabajo. Partiendo de esta situación, será posible analizar si realmente el trabajador está desarrollando su actividad con un nivel óptimo de rendimiento o no. Por eso en este caso decía, yo no puedo evaluar a alguien que no esté relacionado, ¿no es cierto?, directamente con algo tangible. En cambio, a otros sí lo puedo evaluar que se pueda tangible. O sea, por ejemplo, a los que perforan tengo que evaluarlos de acuerdo a cuántos metros están perforando. En cambio, los de ventilación o los de seguridad o los de fortificación no los puedo evaluar porque no es algo tangible. ¿Cómo yo voy a medir, no es cierto, en este caso, la ventilación? Si en este caso se está cumpliendo esto, ¿se estaría cumpliendo el aforo mínimo? Sí, se cumple. La fortificación, ¿está cumpliendo la función del perno? Si es que no genera ninguna grieta o ningún desprendimiento, es que el perno está generando su tarea. Los de seguridad, ¿cómo los voy a medir? ¿Están con los EPP? Si están con los EPP, creo que no debería tener ningún problema. Por eso, que las evaluaciones cada cierto tiempo, en este caso, ¿no es cierto?, tienen que ser de acuerdo a lo que ustedes se han contratado. Ya, en muchos casos, aunque un trabajador pueda considerar que está teniendo un buen rendimiento, es posible que en un análisis llegue, ¿no es cierto?, a una conclusión diferente. Por eso es importante, muy importante, que se hagan reuniones entre el trabajador y el supervisor o la persona que lo va a estar evaluando para tener claro qué es lo que se está midiendo, porque a veces, ¿no es cierto?, pueden medir cosas nada que ver, ¿ya? Nada que ver. Por eso es importante que esto sea lo más claramente posible, ¿cierto? Y entre los dos, ¿no es cierto?, vean qué es lo que se está midiendo o qué es lo que se va a medir, porque cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, se puede medir. En minería, para la próxima década, se proyecta llevar a cabo uno de los más grandes ciclos de inversión en Chile, lo que trae consigo un aumento, ¿no es cierto?, del 23% en la producción nacional del cobre en Chile y requerir para ello contratar 44.000 trabajadores adicionales. Toda esta información es antes de la pandemia, así que en algunos casos algunas cifras, ¿no es cierto?, no coinciden de acuerdo a lo que se está llevando. Esto era antes de la pandemia. Y antes de la pandemia pasó todo esto, que es la cual se requería. ¿Qué es lo que quiero
¿Qué es lo que yo quiero llevar a esto, no es cierto? Que cuáles son, y recordar, ¿no es cierto? Cuáles son los perfiles, las competencias que ustedes tienen como ingenieros en minas, ¿ya? Los cargos profesionales con mayor demanda están dentro de los geólogos, ingenieros en minas, metalúrgicos, mecánicos, técnicos en minería y en metalúrgica. ¿Qué factores intervienen en la elección de nuevos recursos humanos, de nuevos personal, ¿no es cierto? Nivel educacional, ¿ya? La edad, ¿ya? La antigüedad profesional, o sea, la experiencia, que en algunos puestos se necesita mucha experiencia, y cuántos años me faltan para la jubilación. Esos son uno de los factores que intervienen en la elección de nuevos recursos humanos. Nuevos proyectos de minería, ya nuevos proyectos de minería en la cual ustedes pueden venir, ¿no es cierto? De aquí al 2024 tenemos, ¿no es cierto? Quebrada Blanca, tenemos de AMSA, de los de Antucoya, de encuentro de óxidos, de BHP, la parte escondida, en Codelco, en Chuqui, en Radomiro, en Freeport la parte de Labra, AMSA también en Pelambres y Codelco con nuevo nivel mina. Entonces tenemos harta demanda, ¿no es cierto?, en la parte del capital humano. Para los futuros cupos de trabajo, para la proyección de futuros puestos de trabajo, se analizó las inversiones y nuevos proyectos mineros que incluyen iniciativas del Estado y empresas privadas. Según las proyecciones de demanda al capital humano realizadas en el 2024, el sector necesitará una incorporación de 30.000 personas. Requerirán 18.400 personas para reemplazar a trabajadores en edad de retiro y 11.600 para cubrir puestos de trabajo creados para nuevos proyectos mineros. Por eso es importante dentro de la parte de la jubilación, ¿ya? Porque también esas personas no es que se despidan, van a jubilación y hay que cubrir esos puestos de trabajo. La creación de nuevos puestos de trabajo y posible mayor demanda del capital humano por parte de las mineras tiene directa relación con cómo se encuentra la situación económica y el precio de la comercialización que tenga el metal. Ya, va de la mano y a la parte pandemia también hay que darle como un delta. El futuro capital humano requiere contar con una especialización y nivel de estudio apto, ya que esto será determinante para una mejor elección de este, sino que tenga entregar, sino también entregará ventajas al momento de la búsqueda de puestos de trabajo en minería. ¿Ya? Por último, se puede concluir que la industria minera en nuestro país durante las próximas décadas genera una gran cantidad de trabajo, ¿ya? O puestos de trabajos en sí, por lo que el recurso humano de las empresas mineras debe estar capacitado para cumplir con los requerimientos y manejar nuevas tecnologías en las que se desarrolle la industria. O sea, yo tengo que estar siempre capacitándome, siempre tengo que estar, ¿no es cierto?, a la par de las nuevas tecnologías. Por lo mismo, ¿no es cierto?, cuando hablamos del perfil del postulante, tiene que tener las siguientes características. Tengo que tener conocimientos, tengo que tener experiencia, ya. Si es que no la tengo, este delta, ¿no es cierto? Si es que no la tengo, ¿no es cierto? La puedo adquirir con el tiempo. Tengo que tener habilidades técnicas, habilidades blandas o habilidades duras, ya. Destrezas, valores y actitudes. Creo que esas son unas características que deberían tener todos, ¿de acuerdo? ¿Ya? O ir desarrollándola en el tiempo. El reclutamiento se caracteriza por cumplir con aquellas competencias dichas anteriormente. Es por eso que a través de formas, fuentes o métodos se puede buscar, reclutar y convocar postulantes. Tenemos reclutamiento, tenemos un aviso, tenemos recomendaciones, agencias de empleos, tenemos las competencias, tenemos recursos humanos, tenemos prácticas, ¿no es cierto? Y tenemos archivo o base de datos. Eso es lo que cuenta cuando se hace un reclutamiento, ¿ya? ¿Qué es la evaluación? Será el tercer paso para el proceso de personal y reclutamiento, donde en esta etapa se hará la preselección del postulante. Es por esto que también se debe considerar el número razonable de postulantes, donde se citarán y se evaluarán a través de los siguientes pasos. Por eso que es importante, ¿no es cierto?, tener a la persona idónea, porque si yo no tengo la persona idónea o no tengo el perfil adecuado o no lo dejo claro, voy a tener muchos postulantes. Por lo mismo, se hace una entrevista preliminar, una prueba de conocimientos, prueba psicológica, una entrevista final y por último, ¿se acuerdan? Los exámenes médicos, por último. En caso de la selección y contratación, una vez evaluado y entrevistado a todos los postulantes, se seleccionará al mejor postulante respecto a su desempeño y adaptación para cubrir el puesto. El procedimiento después de ser contratado, y aquí hay una variable que puede cambiar, se muestra el contrato al postulante. Dos, en el contrato se basará principalmente el cargo que va a desempeñar, las funciones a realizar, cuánto va a recibir, el tiempo que trabajará en dicha empresa
y otros aspectos a recordar. Y luego de recibir toda esa información, se procederá a firmar el contrato. Si hay mutuo acuerdo, no hay ningún problema. Inducción y capacitación. Una vez ya has contratado el postulante, la empresa se debe hacer cargo de la persona que comienza a relacionarse con las herramientas del puesto de trabajo. En es, es por esto que se ha enviado cursos de capacitación. Entonces, en algunos casos los mandan a capacitación o a inducciones directamente, ¿no es cierto?, internas, ¿ya? En los cuales tenemos como normativas o parámetros políticos y normativos de la empresa, tenemos funciones, tareas, responsabilidades, obligaciones y nuevos puestos. Requerimiento de la entrada a la minería. Y aquí hablamos, ¿no es cierto?, un repaso del perfil de ustedes. No sé si lo tienen, pero es importante en algunos casos tenerlos claros. El ingeniero en minas debe estar capacitado para desempeñarse en faenas extractivas y subterráneas y a cielo abierto, donde se desarrollen los procesos unitarios de perforación, tronadura, carga y transporte. Adicionalmente, precisa de competencias profesionales que le permiten además desempeñarse en el sector de la construcción, particularmente en el área de obras civiles. En el ámbito específico de la minería, debe estar capacitado para ejecutar proyectos minero-metalúrgicos, control de las variables de estabilidad del macizo rocoso, además para desempeñarse en la supervisión y dirección de movimientos de tierra, drenaje de minas, ventilación, fortificación, explosivos y métodos de explotación en empresas mineras o de servicio a la minería. ¿Cuáles son las competencias técnicas que tiene que tener un ingeniero en mina? Controlar y supervisar los procesos de producción, perforación y terminación de preparación de pozos, planear y diseñar procesos para extraer, concentrar, refinar y procesar metales, propiciar la conservación de los equipos mecánicos y tableros de control utilizados para la extracción de materiales y metales, realizar estudio de impacto ambiental, registrar los avances del proyecto, identificar los procedimientos constructivos correspondientes al pozo mina, supervisar al personal, consolidar las posibles modificaciones de los proyectos en sí, y también otras competencias transversales de ingeniero en minas, ya que todos los ingenieros los deberían tener, que es proponer alternativas de solución en problemas en el proyecto asignado con personal interno y externo, asumir la responsabilidad en todas las decisiones enfocadas al logro del objetivo planteado en el proyecto, promover y establecer mecanismos para lograr el trabajo en equipo y cooperación en el cumplimiento de los objetivos. Eso sería, ¿no es cierto?, la presentación que había quedado pendiente que yo me adelanté anteriormente, chiquillos, en entregarle. Es la de recursos humanos, ¿ya? Que se las voy a compartir para que ustedes la tengan. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Eh, lo que yo les compartí el día miércoles, chiquillos, es como complementar con la de hoy día, ¿ya? Complementar la clase de hoy día. Yo me equivoqué ahí en enviarles la que correspondería. ¿Ya? Chiquillos, ahí les estoy compartiendo la presentación, que es la clase número 1 que acabamos de ver. Ya la parte de la 2, ¿no es cierto?, ya se encuentra y continuaríamos, ¿no es cierto?, el próximo día miércoles con la clase número 2 de la parte de gestión de recursos humanos en operaciones mineras. ¿Ya? Se termina de... Ahí está. Ya, chiquillos, ahí tienen su presentación. Si no hay dudas, si no hay consultas, me despido, esperando que se encuentren bien y nos estaremos viendo en la próxima clase, el próximo día miércoles. Hasta luego, buenas tardes y que tengan buen fin de semana. Descansen todas y todos. Chao. Hasta luego, profesor, que esté bien. Chau, chau. Igualmente.